Contacto con nuestra amiga Claudia Lobato, nada más y nada menos que hoy día hacer un análisis del primer año de gestión de Javier Guillermo. Guillermo se llama, ¿no? Javier Guillermo Milei. No es Edgardo Javier como yo, los Edgardo Javier somos inteligentes. Claudia, ¿cómo estás? Buen día, ¿todo bien? ¿Qué tal? Buen día, Javier. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Con mucho trabajo, por suerte. Dicen que el trabajo es salud. Si fuera así, no deberíamos morirnos nunca. Pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué Bueno, podemos en decir estos de este tiempos primer hay que año de nuestro celebrar tener queridísimo señor trabajo. presidente? Perdón, no te escuché porque justo no nos interpusimos, que decía que en este tiempo hay que celebrar tener trabajo, Sí, sobre todo totalmente, en este año. totalmente, totalmente. Vos sabés que te decía yo, ¿qué podemos decir de este balance del primer año de nuestro queridísimo señor presidente, no? Yo creo que, a ver, digo, es un poco lo que hemos dicho durante el año. Javier Milei es la respuesta, digamos, al hartazgo, digamos, de la gente, de años y años, digamos, de una crisis de representación, de una falta de escucha y de una distancia, digamos, de la clase política de su electorado. De una clase política que se creyó que la democracia era solo hacer elecciones, digamos, y ahí terminaba todo, y después, bueno, cada 4 años, depende, o las legislativas, volvíamos, digamos, a hablarle al electorado unos días, pasaba y listo, y como que todo terminaba. Entonces me parece que esto es precisamente es la causa hoy tener a Javier Milei. No sé si, a ver, muchos han dicho que ha sido muy pragmático, que es algo que yo discuto bastante, digamos, pero yo no creo que haya sido ni tan inteligente ni tan pragmático. El tema ha sido, sí, una falta y la incapacidad de la clase política de entender esta realidad, de entender a la gente, de entender a su pueblo, y una falta de llegada a la gente, de entender que la gente necesitaba otras cosas, que la democracia también eran respuestas sustantivas, digamos, tenían que ser respuestas, o sea, si no mejoraba la calidad de vida de las personas, la gente no tiene la democracia es un valor abstracto, digo, si yo no puedo, no tengo un plato de comida todos los días, si no tengo acceso a la salud, si Claro. el Estado no me genera, si no puedo acceder a ciertos beneficios, entonces siempre voy a estar enojado con la democracia. Y creo que son deudas de la democracia. No son deudas de la democracia, son deudas de la política, claramente. Y me parece que Javier Milei es el resultado de esto. Sí estamos, creo, frente a un cambio de época, y coincido con otros analistas que los he escuchado atentamente, que sí, precisamente un cambio de época en esto, en que la gente está muy cansada, está esperanzada en este Mesías, digamos, como él se declara, porque claramente, y ayer también en su discurso también, digamos, lo dejó un poco en evidencia, digamos, esta cosa de generar una alta expectativa, digamos, en los resultados. La gente sigue esperanzada. Habría que ver el año que viene qué resulta, digamos, si puede sostener estos logros, digamos, y yo digo que son logros, como siempre dije, son logros parciales. A ver, una inflación sostenida, una inflación controlada con atraso cambiario, con cepo, donde los costos, digamos, los ha pagado la sociedad y los ha pagado con creces, digamos. A ver, los números hablan por sí solos. Hoy tenemos, según datos del INDEC, el 53% de la población es pobre. Es decir, que si uno piensa en el país, es más de la mitad de la población es pobre. El 2/3 de los niños y niñas menores de 14 años son pobres. Ha crecido la indigencia, entonces me parece que en un país donde la recesión también se ha notado, donde el desempleo, no solamente el desempleo público, porque si bien él hablaba del desempleo público, de la reducción de la casta, también sabemos que que el desempleo privado, del sector privado, también creció enormemente. Entonces, me parece que los resultados no son tales. A ver, hay un desplome de la actividad industrial, un desplome, digamos, del comercio minorista, todos generadores también de empleos, es decir, que no solamente afectan, pero esto también, si bien estas medidas se hicieron
para contener la inflación en estos recortes, este ajuste brutal, ha caído sobre las actividades que generaban más empleo, como fue la construcción, con la obra pública y la industria. Y el comercio minorista también, que también a su vez genera una gran fuente de empleo. Sumale también que quienes pagaron los costos más altos han sido los estatales y los jubilados que hoy, por ejemplo, hoy si vas al PAMI te encontrás con gente haciendo colas para ver cómo soluciona el tema de sus remedios, con una desesperación tal. Entonces me parece que esas fotos también hay que mostrarlas a la sociedad. No han sido logros este año. Hay mucha gente que hoy no tiene trabajo, que se encuentra a fin de año sin trabajo, sin un plato de comida sobre la mesa. Yo creo que, y sumado a eso, una gran erosión a la democracia. Creo que ha sido un presidente que, si bien, y esto también hay que reconocerlo, no es los distintos gobiernos que han pasado han colaborado bastante en la erosión democrática, pero digamos, Javier Milei ha sido, digamos, la expresión máxima de esta erosión, de esta falta de transparencia, fíjate cómo quiso limitar la información, o sea, no como quiso, sino cómo limita la información pública, el acceso a la información pública, cómo limita cada vez que cualquier periodista o quiere decir algo distinto o piensa o disiente con lo que él está diciendo o muestra datos, él directamente los anula. Pero no solo los anula, sino que, como hemos dicho, los maltrata, los humilla, los persigue. Entonces me parece que estamos en una situación muy crítica. No solamente me parece que es a nivel en lo que tiene que ver con nuestra democracia, sino también lo que tiene que ver con nuestra economía. Hemos hablado más de una vez que es un presidente que no tiene un plan productivo. Me parece que el desafío para el año que viene, aparte de mostrar resultados económicos, tiene que ser para Javier Milei, digamos, para un año electoral, va a ser la reducción de la pobreza, la generación de empleo, y si no tenés un plan productivo va a ser bastante difícil, creo. Entonces, creo que estamos en una situación bastante crítica. Yo no diría que ha sido tan exitoso este año, solo que es las causas y las consecuencias de los malos gobiernos que hemos tenido, es la respuesta del hartazgo de la gente y la esperanza que todavía algunos tienen de que esto mejore. Los que por ahí estamos un poco más en todo este tema, sabemos que estas medidas de shock que ha aplicado, que ya han sido aplicadas en distintas partes, digamos, del mundo, sabemos que, por ejemplo, en Chile, en Perú, lo único que se ha logrado son sociedades mucho más desiguales, mucho más, los que eran pobres, mucho más pobres, digamos, una diferencia, digamos, de clases. Entonces creo que a la evidencia, digamos, es aplastante. Pero bueno, todavía siguen tratando de convencernos de que este gobierno quiere seguir convenciéndonos de que este es el camino para ver la luz al final del túnel. Yo creo que de seguir así, lo único que vamos a ver es oscuridad. Perdón por no ser tan optimista, pero la verdad que creo que la realidad, también hay que mirar todas las fotos de la realidad. Totalmente, Claudia. Creo que hay que sopesar todo, ¿no? Insisto una vez más. Creo que el gobierno tiene dos realidades. Una es la realidad virtual en la que vive el propio gobierno nacional. Lo digo con mucho respeto y respetando a quienes pueden decirme, no, mira, yo creo que no. Pero yo creo que el gobierno nacional tiene dos realidades. Una virtual y tenemos la realidad real. La virtual es ese mundo financiero donde ellos viven y todo es floreciente. Los números, Wall Street, el 2000% del crecimiento de las acciones de los bancos en el último año. Todo enfocado a una casta que se suponía ellos venían a combatir, ¿no? Y por lo cual la mayoría del pueblo argentino dijo, bárbaro, lo vamos a votar a este vago porque este vago tiene los huevos que hay que tener para hacer lo que hay que hacer. A ver, esa es la realidad que viven ellos. Por el otro lado está la realidad la realidad real que vivimos los seres humanos carnales, los que no estamos con las fuerzas del cielo, ni vivimos del sistema financiero, que son los aumentos, que la plata no te alcanza, que los jubilados pierden cada día un derecho más, los despidos, el corte de todo tipo de prestaciones para analizar si te corresponden o no, mientras tanto te morís. Todas esas cosas que yo digo, claro. Todas estas cosas que yo digo que vivimos lo que vivimos la realidad real. Entonces, cuando vos compensás esto, es obvio que ellos ven un mundo floreciente, donde Musk le da besitos a Milei, donde Trump le dice que es el modelo a seguir.
obvio, porque obviamente está trabajando para ellos. Y después estamos los seres humanos vivientes que él no visita, porque digo, es un presidente que no visita el país, siempre se va afuera, entonces no vive la realidad que viven los argentinos. No le queda tiempo para visitar al país, se ha pasado todo el año, digamos, afuera, entonces claro, tampoco ha visto la realidad de su gente, de su pueblo. A ver, no todas las provincias están en zonas mineras, por ejemplo, digamos, de que él, en esto que él apunta, digamos, a la entrada al RIGI y a esto. Entonces creo que, bueno, que este gobierno sí lo que ha tenido, digamos, sí ha sido exitoso en esta batalla cultural, sí en esta batalla cultural en la comunicación. Eso podríamos decir que lo ha hecho un uso, digamos, fíjate vos que este discurso antikirchnerista ha calado, incluso hasta en el Congreso. Fíjate vos que cuando se votó la ley de financiamiento universitario, muchos dijeron, bueno, no vamos a votar junto con los kirchneristas. Entonces, esto creo que también él ha hecho un uso bastante hábil de ese enojo y de esta cosa del inconsciente colectivo, de que todo lo malo era del Estado. Entonces, y fíjate vos que al contrario, el Estado lo está haciendo a su medida, él está haciendo un Estado bastante fuerte, digamos, pero a su medida y a sus intereses, digamos, a los intereses de los grandes capitales, que es funcional a los intereses de los grandes capitales, un Estado policial, represivo, porque vos fíjate cómo ha aumentado la represión, y no solamente en las fuerzas estatales, en fuerzas policiales, sino que fíjate vos que también en las redes sociales también tiene una policía, digamos, dentro de sus redes sociales en clara persecución al que piensa distinto. Sí. Entonces, creo que ha hecho un uso de las tecnologías y también, obviamente, un uso de los poderes estatales para precisamente formatearlos a su medida y a sus intereses. Y obviamente funcional a este capitalismo depredador, digamos, del mundial, digamos. Claramente por eso es este aplauso constante de Trump a él y esta amistad, digamos, que uno podría pensar, a ver, ¿somos tan importantes para Trump como Argentina? No, lo hemos dicho muchas veces, lo que interesa son nuestros recursos, como pasa con China, como pasa con todos los países, digamos, desarrollados y que tienen grandes capitales y grandes intereses y que necesitan de estos recursos que nosotros poseemos. Entonces creo que vamos a tener Milei para rato si la clase política no toma nota. Seguimos diciendo de que la incapacidad, no solo la incapacidad, me parece que también los intereses particulares de algunos políticos es lo que sigue sosteniendo a Milei. Lo hemos visto, digamos, durante todo este año en el Congreso. Hemos visto cómo han primado las mezquindades particulares de las personas que nosotros habíamos elegido, ¿sí? Y no les importó nada, simplemente les importó salvarse ellos. Y este es el mundo también que la extrema derecha, que Javier Milei habla de un mundo de individuales donde ganan unos pocos, donde los que este año, digamos, los que han tenido la posibilidad de comprar dólares, pero son individuales los que han tenido la posibilidad de subirse a la famosa bicicleta financiera. Claro, pero siempre estamos hablando de lo financiero, no de lo económico. Esos son los que ganaron. Pero claro, no ganamos todos. Y al no haber un modelo productivo, no son ganancias a largo plazo, son ganancias en el corto plazo y solo para unos pocos. Entonces creo que es bastante lamentable, yo podría decir, el balance de este año y lo que más preocupa es precisamente esto, la falta de la oposición y la falta de una clase política a la altura para enfrentar esto, ¿sí? Para responderle, digamos, y para hacerse cargo, digamos, de esta representación que nosotros le damos, a la posibilidad de que nos representen. Entonces yo creo que siguen distanciados de su pueblo, siguen distanciados, y Javier Milei hace una lectura de eso y habla con esta soberbia, digamos, y con esta violencia, dando una respuesta, por supuesto, una respuesta en el corto plazo, pero una respuesta al fin, que es lo que por ahí la gente está tomando nota y es lo que hace que siga bancando a este gobierno y bancando todas estas políticas de shock. Gracias, Claudia, como siempre. Un gustazo charlar con vos. Un abrazo, buena semana. Hasta luego.
Bueno, muy bien, seguimos haciendo nuestra mañana de Mercedes, son las 12 del mediodía con 44 minutos, estamos casi en el cierre ya, pero antes de irnos queremos charlar con